Ok. Esos eran los instrumentos que se utilizaban. Esta es una forma actual de ver el funcionamiento anatómico del cerebro. Em, Nosotros podemos ver aquí unos puntitos de diferentes colores. ¿Dónde está el mouse? Ok. Esos puntitos que ustedes ven, los verdes, los amarillos, cada uno de esos puntitos se lo considera como un voxel o nódulo. Bueno, sí, realmente un voxel. Un voxel es una unidad tridimensional de neuronas, de cuerpos neuronales que, entre comillas, cumplen un tipo de función en específico, una misma función. Em, el voxel es como si ustedes lo asocian, por ejemplo, a los píxeles en una imagen bidimensional. El voxel es tridimensional y funcional al mismo tiempo. Em, la unión de voxels, ¿sí?, crean los nódulos en realidad. La unión de todos estos amarillos representaría un tipo de nódulo, el cual asimismo cumplen todos la misma función, pero hay interacción entre funciones y la unión de nódulos forman los submódulos, ¿ok? Los submódulos. Y finalmente, los submódulos, que pueden estar en diferentes áreas cerebrales, pueden interaccionar los unos con los otros para formar los módulos de funcionamiento cerebral. Y cada uno de ellos, entre todos ellos tenemos sustancia blanca, es decir, todo lo que se comunica los unos con los otros para tener una comunicación adecuada. El cerebro obviamente es muy complejo, puedes estar en el mismo módulo, puedes tener neuronas serotoninérgicas, dopaminérgicas, de acetilcolina, e interaccionan las unas con las otras. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco más de cómo interaccionan en el área de neurotransmisión, una neurona con la otra. Los módulos o redes son estas, solo unas pocas redes. Hay la de default, que es por defecto, una red por defecto, que es una de las principales en realidad. La red por defecto es una red de descanso, es cuando tú no estás haciendo nada en especial. Incluso una red de defecto es cuando estás descansando. No está activo tu área visual, no está activa ni tu área sensitiva, ni tu área motriz. Esa se llama área por defecto. El cerebro nunca descansa, obviamente, siempre está activo químicamente y eléctricamente. Entonces, esa se denomina la red por defecto. Tenemos la red somatomotriz, la visual, la red del lenguaje, la red dorsal anterior, la red de atención ventral y la red de control frontoparietal. Cada una de ellas tiene, como les decía, fascículos de interconectividad. Estas son las clasificaciones más básicamente embrionarias del cerebro. Lo que nos diferencia de los primates y lo que nos hace humanos es el telencéfalo, básicamente. Todas las unidades del telencéfalo, especialmente obviamente los hemisferios cerebrales a nivel frontal. El lóbulo frontal es lo que nos hace diferentes al resto de seres humanos. Una rápida clasificación de los lóbulos que tenemos que tener clara. Antes no se lo consideraba un lóbulo al área límbica, pero al ser un área tan importante y tener una función única y no pertenecer prácticamente a ninguna de las otras, se lo considera un lóbulo, el lóbulo límbico, que es toda esta área paracallosa alrededor del cuerpo calloso. Entonces tiene parte del lóbulo frontal, lóbulo temporal, parietal, occipital, es decir, el lóbulo límbico interacciona con todos los lóbulos. Veamos aquí algunas preguntas para saber algo simple, preguntas fáciles de anatomía. Vamos con, ahí no sé qué le pasa al mouse que está un poquito bloqueado. A ver, John Calderón. John Calderón. Sí, sí, doctor. ¿Estás? Ok. ¿Sí ves el puntero que estoy señalando a las diapositivas?
Ahorita sí. Perfecto. Una pregunta bastante simple, ¿qué es esto? Ahorita veo el puntero. ¿No lo ves, dices? Mm, No, Sí, en este momento no. a ver, si ves mi puntero, el puntero. Mm, Nada aún no. A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver si tenemos acá algún puntero en especial. Pluma, puntero láser. Listo, ya tenemos Acá un sí. puntero láser. Ok. ¿Qué es esto? Ese es mm, el que es Ok. más óptico. Vamos a poner esto. Vamos a hacerte una pregunta más difícil que esa. Aquí hay una área pequeñita. Si tú la ves en las diapositivas, está como más oscura incluso. Eh, ¿Tienes idea qué es? Mm, Es la interconexión entre los dos ventrículos laterales. Creo. Ujú. Ok. Es ese de ahí, circulito ese de ahí. No. Ok. Vamos a preguntar a una persona más. Ana Castro. Sí, sí, Ok. Ana, vamos por las mismas preguntas. ¿Qué es esta parte de acá abajo? ese es el quiasma. Ujú. Y volvemos a esta área de acá. Interconexión entre ventrículos. La misma respuesta. Ok. Listo. Ese de, tal vez conexión entre los ambos tálamos. Ok. Bueno, vamos a subirte entonces un punto por haber respondido después eso. Ok. eh, esta. La Esto. glándula El que no. pineal. No, no es la glándula pineal. Las personas tenemos, o sea, ustedes como estudiantes del semestre que están, ya deben conocer la anatomía básica del cerebro, por favor. Esta es simplemente la hipófisis, por favor. No pueden confundir la hipófisis con su tallo, el tallo de la hipófisis. Esta es una pregunta un poquito más difícil. Es el tubérculo mamilar o núcleo mamilar, que es la interconexión talámica. Es la unión entre ambos tálamos. Ok. Em, Vamos a ver. Vamos, Vallardo, Sebastián, Fuentes. Sí, doctor, presente. Ok. ¿Me puedes decir, por favor, qué es esto que estoy señalando aquí? Sería el Fornix. Ok, sí, es correcto, es el fornix. Tal vez sabes qué es esta área de aquí. Sería el, el tercer ventrículo. Ok. O Eh, ¿Querías decir algo más? o el- ¿No? Ok, ¿qué es esta línea de aquí? ¿No? sería la conexión al cuarto ventrículo, tal vez. El acueducto de Silvio. Ok, te subo una por aumentar eso. ¿Y qué es lo que conecta el acueducto de Silvio? El acueducto de Silvio conecta el tercer y cuarto ventrículo. Ok, entonces esto ya no sería el tercer ventrículo. Ok, el tercer ventrículo está localizado aquí. Esta área de aquí es el septum pellucidum, por favor. Ok.
Septum pellucidum. Creo que no tenemos más preguntas por aquí. Hay básicamente los giros que se encuentran entre las circunvoluciones. El cerebro izquierdo que es más verbal, el derecho que es más visoespacial, artístico. El lóbulo frontal. Esta es el área principal de control de múltiples conductas, personalidad, todo lo que nos hace humanos está dentro del lóbulo frontal. Aquí asimismo tenemos un área importante del lenguaje que es el área de Broca. Vamos a ver, María Isabel Mantilla, ¿estás? Sí, Doc. Ok, ¿me puedes decir por favor las funciones del área de Broca y la de Wernicke? Ya, el área de Broca está relacionada con la expresión del lenguaje y al contrario la de Wernicke va a estar relacionada a entender el lenguaje que otras personas, o sea, lo que las otras personas dicen, nosotros lo entendemos con el área de Wernicke y con el área de Broca nosotros expresamos el lenguaje. Ok, muy bien. Entonces, referente a esto, ¿qué sucede cuando una persona se daña su área de Broca o se enferma su área de Wernicke? ¿Cómo se expresa? Hay diferentes tipos de afasia, por ejemplo, si se daña la fascia de Broca va a ser una afasia de producción y si es una afasia de Wernicke puede ser una afasia sensitiva. Ok, entonces esos son los nombres que los pones, pero ¿cómo lo ves al paciente? Ya, o sea, el paciente con una afasia de Broca se frustra porque él entiende lo que le están diciendo, pero no puede expresar lo que él quiere decir. Y al contrario, la afasia de Wernicke no tiene insight y el paciente no entiende lo que le están diciendo, pero, o sea, si bien puede expresarse, lo que expresa no tiene mucha coherencia. Ujú. Una de ellas se llama afasia fluida. ¿Tendrías idea cuál se denominaría afasia fluida? Tal vez la de Wernicke, porque sí puede comunicarse, aunque no tenga mucho sentido. Ok. Cuando tú ves a un paciente con una afasia de Broca en la sala o de, bueno, vamos a poner, le ves a un paciente con afasia de Broca y de Wernicke, o más bien dicho, le ves a un paciente callado la cama en neurología y tú sabes que tiene una afasia. ¿Qué afasia crees que tiene? Mm, la de Broca. ¿Tienes alguna idea por qué? Porque está frustrado de que no puede, o sea, ya se dio cuenta de que no puede comunicarse y simplemente deja de intentarlo. Perfecto. Ok, estás bien en tus respuestas. Las áreas, es entendible que una persona con afasia de Broca se da cuenta que está mal, justamente eso del insight. Por lo tanto, se mantiene callado y hay una sensación horrible de que no puede expresar lo que tiene en su mente, porque las ideas, su pensamiento no está mal, sino es la forma de expresión del pensamiento que está mal. Muchas de estas personas no tienen problemas en la escritura, entonces pueden pueden comunicarse con el resto de personas escribiendo. Y la fascia de Wernicke, en cambio, ellos sienten que están hablando bien, pero son incoherencias, no son frases en sí, sino son como sonidos, palabras en la mitad, etcétera. Pero para ellos no entienden realmente qué es lo que está sucediendo. De ahí que son personas que les encuentras hablando y tratando de expresar cosas sin sentido. Por eso se llama afasia fluente la de Wernicke. ¿Ok? Em, Tenemos aquí, como les decía, el área de la inteligencia, el área motriz principal, la función ejecutiva. Alguien, a ver, es que ahorita no tengo la lista de ustedes. No le voy a calificar mal a la persona que no me responda a esto, pero vamos a ver. María Daniela Pérez. ¿Estás? María Daniela. Sí, dígame. Perfecto. Dime qué es la función ejecutiva, por favor. Eh, la función ejecutiva me dijo, Doc. Sí. Esa sería la capacidad de planificación.
Ok, está bien. Así de simple. La función ejecutiva la utilizamos todo el tiempo, ¿ok? Y está ligada a un tipo de memoria que se denomina la memoria de trabajo. Tal vez sabes tú mismo, María Daniela, em, ¿qué es la memoria de trabajo? María Daniela, La memoria de trabajo. ¿no? Ok, la memoria de trabajo, no, déjame ponerte esto, bueno, está bien. La memoria de trabajo es la memoria inmediata, ¿ok? Es lo que es para poder evaluar, por ejemplo, la memoria de trabajo, tú lees un texto y le pides a la persona que repita el texto inmediatamente después de lo que tú haces, ¿sí? Y es simple, porque si yo comienzo a leer función neuropsiquiátrica y le pido a una persona que repita inmediatamente al mismo tiempo que yo leo, esa parte es la memoria de trabajo y es la memoria inicial para todo. Después de la memoria de trabajo ya pasa a memoria a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Es una, a pesar de que se lo puede clasificar así de memoria de trabajo, corto plazo, mediano plazo y largo plazo, es una línea continua, ¿ok? Que maneja como X el tiempo y nada más. Em, entonces, la función ejecutiva se relaciona directamente con la memoria de trabajo porque la planificación depende de esa memoria de trabajo muchas veces. Obviamente, la función ejecutiva también puede ser más compleja y tener planificaciones a corto, mediano y largo plazo. Pero el hecho de cómo yo muevo el brazo, el hecho de cómo yo dirijo mi mirada a un lugar o a otro, el hecho de que yo cojo y veo los nombres de las personas en la otra computadora al mismo tiempo que estoy chequeando, todo eso forma parte de la conexión directa de la memoria de trabajo con las capacidades de función ejecutiva. No tenemos que olvidarnos de esta área del cerebro a nivel frontal que se denomina la región órbitofrontal. Se denomina así obviamente porque aquí están los ojos, acá adelante, y el quiasma óptico llega por aquí, debajo de todo esto, y se une donde está aquí la silla turca con la hipófisis, y luego pasan las cintillas ópticas hacia el área calcarina posterior, ¿no? Entonces, esta es el área órbitofrontal relacionado con temas muy sensibles como el insight, es decir, la capacidad de darse cuenta de uno mismo, de las cosas, y también mucho está la personalidad en el área orbitofrontal. Estado de ánimo, juicio. El insight es una capacidad importante para poder cambiar la forma de ser de un ser humano, de darse cuenta que uno está mal. ¿Ok? Sí han visto las personas que tienen conductas tremendas, horribles, ya sea en pareja, ya sea en el trabajo, ya sea de cualquier forma, y cuando se les pregunta a esas personas si ellos consideran que están mal, en realidad piensan que el resto de seres humanos está mal. Ahí es en donde existe un cierto grado de defecto en el insight, en el área órbitofrontal. Mientras más insight tenga uno, mientras más capacidad de autocrítica y de saber en qué áreas está uno mal actuando o viviendo, va a haber mayor probabilidades de que esa persona pueda corregir esos actos, ¿ok? Entonces, cuando vemos esas personas que a pesar de que todo el mundo les dice que está mal y no cambian, es porque su área de insight, órbita frontal, está algo alterado. Ustedes han escuchado del circuito de Papez, han escuchado de cómo es el tálamo y la interacción. Todo esto a veces puede parecer complejo, pero vamos a ver una diapositiva que nos va a ayudar mucho a esto. Antes de eso, quiero que vean esta diapositiva. A veces, asimismo, vemos el Fornix y no sabemos para qué sirve. Veamos si alguien sabe. Dime, por favor, Maite Díaz. ¿Estás ahí? Sí, Doc, presente. Ok, dime por favor, ¿qué es el Fornix? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve?
Bueno, tenía entendido que lo que permite es la unión, o bueno, más bien como la comunicación entre las fibras nerviosas que van de la amígdala al hipocampo. Muy bien. Sí, estás bien. Esa es la función. Después te pregunto alguna otra cosa probablemente, Maite. Sí, a veces uno se olvida de ciertas áreas y es de esto, ¿no? Por un lado le ven de forma lateral, ahí está de forma sagital, al fornix en comunicación con la amígdala en comunicación con el hipocampo a través de este haz llamado fornix. Ya vamos a ver la función tan importante de la amígdala y del hipocampo. Aquí lo vemos de forma anterior, antero-posterior probablemente. Tenemos tenemos las amígdalas, tenemos todo lo que es el hipocampo y vemos que no solo son conexiones antero-posteriores, ¿sí? Sino son interconexiones laterales, mediales. ¿Ok? Entonces, todo esto es el sistema del fornix. Aquí se va a resumir los circuitos de Papez, el sistema límbico, etcétera, en esta pequeña gráfica. ¿Ok? Y quiero que presten atención a este tipo de circuito. Y se relaciona al mismo tiempo con lo que hablamos la anterior clase, cómo se genera el pensamiento. ¿Recuerdan cómo decíamos los órganos de los sentidos y luego los preceptos, conceptos, etcétera, etcétera? Ahora, anatómicamente, ¿cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? Tenemos el primer estímulo, que son los órganos de los sentidos a través de los estímulos, de cualquier tipo de estímulo sensorial, los cuales no se dirigen a corteza, no se dirigen a ningún otro lado, sino primerito van a tálamo. ¿Ok? El tálamo es el filtro indispensable y el que dirige la información cuando llega hacia el tálamo. ¿Ok? Es probablemente uno de los órganos más básicos en que los órganos de los sentidos se distribuyen adecuadamente. Es como el organizador. Les llega miles, millones de estímulos y él dirige qué cantidad pasa para un lado, qué cantidad pasa para otro, qué cantidad va para, etcétera. ¿Ok? Entonces, el tálamo es ese filtro inicial de los órganos de los sentidos. Una vez que el tálamo recibe esta información y decide qué cantidad, qué porcentaje va a cada área, va a dirigirse a 3 áreas principales. 1, corteza, 2, amígdala y 3, hipocampo. En corteza, lo que se hace es la captación, la captación inicial del estímulo. Es decir, visual, corteza calcarina occipital. Auditiva, lóbulo temporal, corteza auditiva primaria, ¿ok? Sensitiva, área precentral, parietal, para sentir las sensaciones como tal, ¿ok? Y etcétera. Esos son la forma como llega primero a corteza. Es la forma básica de sentir el objeto, el estímulo como tal. Eso no nos dice qué es el estímulo, no nos dice nada, simplemente es la captación del estímulo. Al mismo tiempo, este estímulo se dirige a la amígdala. ¿Qué me puedes decir sobre la amígdala, Juan José? Juan José Torres. ¿Estás ahí? Sí. Ok. Cuéntame, Juan José Torres, ¿cuál crees que es la función de la amígdala en general? ¿Tienes idea? Es como que el centro que controla todas las emociones, que llegan todas lo que la corteza para discriminar en sí las emociones que nos llegan, el control de las emociones. No. Ok, vamos a pasar, les voy a dar la explicación. Luego voy a tratar de preguntarte nuevamente para que trates de recuperar, Juan José. Ok. La amígdala es el núcleo en donde se determina el grado de peligrosidad de un estímulo. ¿Sí? La amígdala en los animales salvajes está bastante desarrollada.
En el humano cada vez ha ido disminuyendo progresivamente su tamaño y su función porque vivimos en un ambiente cada vez más seguro. Probablemente dependiendo del barrio que vivas también tienes una amígdala más grande o no, pero bueno. La amígdala, bueno, eso no es verdad por si acaso, ¿no? Estoy diciendo nada más. La amígdala determina que el estímulo que tienes es o no es peligroso. Es decir, si vemos una manzana, la estimulación de la amígdala va a ser prácticamente nula. ¿Ok? Pero si vemos de repente a una persona que se está acercando a asaltarnos, que ya sentimos esa sensación, la estimulación de la amígdala va a ser súper fuerte. ¿Ok? Y todo eso hace que los estímulos de la amígdala estén en contacto todo el tiempo. Si nos pasan de repente un café y vemos que está hirviendo, sale mucho vapor de ese café, entonces está estimulando la amígdala para que no te lleves el café directamente a tu boca. Ok, bueno, estos son ya las vías deferentes, pero todavía seguimos en la captación del estímulo. Al mismo tiempo, recuerden que el tálamo dirige al mismo tiempo corteza, amígdala e hipocampo. La tercera área en donde se dirige es el hipocampo, y ahí es la memoria de trabajo, como les decía. Entonces, para todo esto que suceda, también necesitamos mantener unos milisegundos, unos segundos de tiempo el estímulo en la memoria. ¿Ok? Porque si no, obviamente tampoco podría seguir este proceso. Listo. Una vez que aquí tenemos un área que falta todavía. Sensitiva primaria, cíngulo. Corteza frontal, sensitiva primaria, amígdala. Ok. Aquí nos hace falta una área importante. No sé por qué no se le ha puesto. Porque son 4 áreas en donde el tálamo suele representar. Probablemente la razón es porque va más desde corteza hacia la otra área, que es el círculo límbico o el óvulo límbico, todo lo que es la circunvolución límbica, en donde nos mide la sensación afectiva hacia ese estímulo. ¿Ok? Entonces tenemos por un lado la corteza que capta el objeto, la amígdala que nos mide el nivel de peligrosidad, el hipocampo que nos mantiene en memoria corta, ultra corta de trabajo, el estímulo, y tenemos otra cuarta que no está aquí. La razón es porque la vía es de corteza hacia esa. Es el óvulo límbico. ¿Ok? El óvulo límbico nos da la sensación afectiva hacia ese estímulo. ¿Sí? No de peligrosidad, ¿sí? Sino una sensación de lo que tú puedas llamar. Hay muchas sensaciones, desde felicidad, tristeza, una sensación de estímulo sexual, una estimulación. Todas esas sensaciones afectivas que un ser humano puede sentir se localizan en el área límbica, con el óvulo límbico. Por lo tanto, si nosotros escuchamos una melodía de música que te encanta, ok, entonces esa área límbica se está estimulando en cierto grado. Pero si nosotros vemos el mouse y se está atravesando todo este proceso, ¿qué es lo que se nos va a activar ahí? La corteza siempre se activa, ¿sí? Porque necesitamos ver el mouse. La amígdala no se activa nada, simplemente se bloquea y dice, eso no tiene nada de problema, eso no está peligroso. El hipocampo siempre se activa y el lóbulo límbico tampoco se activa. ¿Sí? O sea, básicamente se neutraliza en cierto sentido, pero igual va información hacia allá. Otra cosa es que no produzcan un efecto en esas áreas, pero igual se dirige hacia allá un porcentaje. A diferencia, si de repente no vemos el mouse y no vamos a poner el mejor postre que a ustedes les guste, que haga, no sé, su novia, su abuela, su madre, y está frente a ustedes, ¿sí? Ese postre. Y aparte de eso, están con bastante hambre, ¿ok? Entonces, en ese momento, ¿qué se va a activar? Se va a activar la corteza, obviamente, visual, se va a activar probablemente la olfativa, esas 2 principales cortezas se van a activar. En la amígdala nos va a decir, se va a bloquear completamente, nos va a decir, esto no es peligroso, a no ser que ya haya pasado 5 días y no haya estado refrigerado, pero
Fuera de eso, si está recién hecho, no se va a activar la amígdala, el hipocampo siempre se activa y ahí sí se activa el área límbica, ¿sí? Comenzamos a sentir el afecto de ese postre en nuestro cerebro, relacionarlo con lo que es la madre, con la persona que realizó ese postre, con las sensaciones agradables que siente tu boca cuando se genera esa sensación. Imagínense que en esas sensaciones, en ese efecto, también se puede activar el área gustativa, no directamente el área gustativa primaria, sino el área gustativa secundaria. Es decir, en tu cerebro, antes de probar, ya se activó el área cómo sabe ese postre, ¿sí? Esas ya vamos a ver las siguientes áreas. Entonces ya tenemos claros que después del estímulo principal viene tálamo y después vienen estas 4 áreas. Después de estas 4 áreas, ahí ya vienen las vías primero de interconexión entre todas ellas, ¿ok? Vías de interconexión entre todas ellas. Y finalmente vienen las vías deferentes, es decir, ¿qué hago frente a ese estímulo? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser el estímulo del mouse? Ok, después de haberlo visto, analizado, etcétera, se va a tener que activar la corteza motora prefrontal para yo poder coger el mouse y aplastar. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el postre que estábamos dando de vueltas? Nuevamente, ¿recuerdan lo que les decía de las cortezas secundarias del gusto? Entonces, ahí eso es justamente la conexión entre todas estas áreas, porque primeramente se estimuló la corteza olfativa y la corteza visual, pero secundariamente estas cortezas bajan hacia, bueno, eso ya es un poco más complejo, bajan hacia varios núcleos de la base y luego regresan hacia nuevas cortezas, hacia la corteza, como les decía, gustativa, por ejemplo, para ya pronosticar a qué sabe ese estímulo. Nuevamente el hipocampo también actúa ahí. Entonces, todo esto es el resumen de la gran mayoría de circuitos que ustedes escuchan a nivel cerebral. Todo lo que vimos antes, esto que ven ustedes aquí, esto de aquí, como ustedes ven, el fornix que comunica las áreas, ¿dónde están? Pues las áreas de la amígdala con la corteza, todo esto es del hipocampo. Hay el área del el área parahipocampal, la entorrinal. Okay. Entonces, este es un resumen para que ustedes puedan comprender de una forma más simple. La parte de la memoria de un estímulo. ¿Se acuerdan cuando les decía que el cerebro está recibiendo miles de estímulos al mismo tiempo? Pero eso no significa que se quedan en el cerebro. ¿Okay? Este momento que ustedes están recibiendo clase, están recibiendo estimulación auditiva, no solo de lo que yo hablo, ¿sí? Si ustedes se ponen un momentito y llevan su concentración, llevan su atención, está mal dicho su concentración, llevan su atención hacia su exterior, tal vez escuchen pájaros, buses que pasan, madres que están hablando por otro lado, pero antes que yo les haya dicho esto, parecía que no existían, ¿sí? Estaban solo a través de mi voz y dentro de y nada más, y algún otro estímulo extra. Esa es la forma como el cerebro bloquea para que uno pueda focalizar la atención. Eso es gracias al tálamo, pero también algunas funciones frontales e hipocampales. La consolidación se refiere a que una idea, un pensamiento, lo vas a mantener a corto plazo. ¿Ok? Esa es la consolidación, una idea que la mantienes a corto plazo. Vamos a suponer que a un porcentaje importante de ustedes, esperemos que sobre el 80%, les quedó que el fornix comunica la amígdala con el hipocampo. ¿Okay? Eso les quedó. Esa se llama consolidación. Pero lamentablemente después de 3 meses ya están en otras, ya se olvidaron y ya no
pasaron al proceso de reconsolidación. ¿Ok? La reconsolidación son los estímulos de memoria que se mantienen ya a largo plazo. No significa que no se pueden borrar, pero ya son los que se consideran a largo plazo. ¿Ok? Cosas que se van a mantener, que ya están muy reconsolidadas en la memoria de un ser humano, por ejemplo, es la memoria semántica. ¿Sí? La memoria semántica es el lenguaje. Todos tenemos el lenguaje, el español ya metido en nuestra cabeza. Eso ya no se puede extinguir. Está reconsolidado. La cara de nuestra madre, la cara de nuestros hijos, la voz de esto, todo eso son procesos de reconsolidación. Qué bueno sería tener un porcentaje importante de medicina y de todo lo que es la cultura, lo que ustedes leen, el área académica, en esta área de reconsolidación, pero no es tan simple, ¿no? Pasar de consolidación a reconsolidación. Esta línea que separa la consolidación con la reconsolidación es muy específica para cada persona, y ahí es donde los psicólogos recomiendan cuál es el método de mejor aprendizaje para un ser humano. Entonces hay algunos que son más visuales, otros más sensitivos, etcétera, etcétera. Pero lo que más se refiere a esto es que la reconsolidación se lo logra por repetición. Mientras más estímulo hay en el área de consolidación, mientras más veces uno lee un tema X, es obvio, va a haber mayor nivel de reconsolidación. El segundo punto que diferencia la consolidación a la reconsolidación es el estímulo afectivo que se asocia a la memoria, al estímulo que se está viviendo ese momento. ¿Qué significa esto? No es lo mismo acordarse del primer beso de tu pareja, ¿sí? A la primera pareja, al primer enamoramiento, a eso, porque tenía un nivel afectivo excesivo, tremendo. Entonces, fácilmente pasa de consolidación a reconsolidación. Si nosotros vamos ya a la parte de lo que significa la materia, las clases, lo medio cansado, ¿a qué persona se le va a quedar más una materia? A la persona que le gusta ese tema. Si a ti te gusta bioquímica y te interesa el ciclo de Krebs y eso, y te parece emocionante, el hecho de que te parezca emocionante, porque la parte afectiva influye mucho en la reconsolidación y en la memoria, entonces vas a tener mayor capacidad de captar la información. Pero si a ti a mí no me gustaba, por ejemplo, la bioestadística. Sí, y era molestoso para mí estar haciendo las fórmulas de bioestadística, y claro, no me acuerdo nada de bioestadística, sino solo los temas generales de cómo diferenciar que un artículo es bueno y malo, etcétera, etcétera. Pero de ahí me toca a veces estar chequeando en Google sobre el chi cuadrado, el ohms, todas estas variables que a veces te hablan en los estudios para estar seguro de qué estoy leyendo. Entonces, a eso se refiere cuando una persona tiene que realmente decidir estudiar algo que le gusta, porque va a estar relacionado directamente con una mejor reconsolidación y vas a ser un mejor profesional porque te dedicas a esas áreas que te gustan, ¿ok? Otro problema, que ese ya es un poco problemático en psiquiatría, que la consolidación pasa a reconsolidación cuando hay mucho estímulo de la amígdala. Ok, es decir, un estímulo les causa demasiado miedo y eso pasa rápidamente a que uno no se olvide. ¿Sí? Es decir, si a ti te han asaltado, probablemente no te olvides de eso. Y si te robaron la casa, y peor si te acuchillaron, peor si hiciste esto, todos esos procesos no se olvidan. De ahí que tenemos los psiquiatras más bien tenemos que tratar muchas personas que tienen esos problemas, tenemos que trabajar para que se olviden, para que disminuya el estímulo de que la memoria se esté activando todo el tiempo con ese recuerdo feo, negativo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos la diferencia entre consolidación y reconsolidación, ya entienden ustedes un poco más. Aquí tenemos algunos puntos generales de la consolidación más en el hipocampo con el AMPA del glutamato, la reconsolidación mezclado nuevamente el glutamato, pero aquí está mucho la acetilcolina también. La extinción es el que se borra
procesos de memoria de reconsolidación y consolidación. ¿Ok? La extinción obviamente es indispensable también. No podemos estar manteniendo información absurda e inservible en nuestra cabeza. ¿Alguien se puede imaginar cuál es en este problema de extinción? Bueno, tal vez no, es un poco complejo hacerles esta pregunta. Muchas personas con obsesiones, con trastornos obsesivo-compulsivos, que les viene una idea y está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre esa idea, es que tienen también problemas en la capacidad de extinguir una idea. ¿Sí? Esto, hay un medicamento que se llama la D-cicloserina, que nos podría ayudar en algo para esto, que están en estudios. Vamos a pasar esto. Lóbulo temporal básico, la audición. Aquí tenemos también el área, bueno, en el área parietal es más del área de Wernicke. Lóbulo parietal, el área de Wernicke, la área sensitiva del lenguaje. Tenemos aquí el lóbulo parietal, es indispensable el homúnculo, en donde tenemos la corteza sensitiva primaria. Tenemos fisura de central, que nos diferencia el lado frontal con el lado parietal. Tenemos la corteza motora primaria, la corteza sensitiva primaria. Lóbulo occipital, varias funciones, pero una de las principales tenemos la corteza visual. ¿Ok? Ahora, tenemos lo que son, ahora vamos a ver un poco de núcleos o áreas subcorticales. ¿Ok? Voy a hacerle una pregunta a alguna persona, déjenme ver. Nuevamente se me bloqueó mi mouse de acá. Denme un segundito. Esperar. Share. No sé por qué está un poquito lenta esta computadora. No. Deme un segundito que su lista se bloqueó en la computadora. Gerencia. Ok. Vamos a ver, ya la abrí en otro lado y ahora sí funciona. Ok. Vamos a Dana. Dana Nicole Valladares. ¿Estás? Sí. Perfecto. Quiero que me digas el concepto de núcleo. ¿Qué es un núcleo cerebral para ti? Los núcleos son grupos o conjuntos de sustancia gris que están formados por cuerpos neuronales. Muy bien, Dana. Ese es el concepto. A veces uno se olvida de los conceptos básicos. Un núcleo, cuando hablamos sustancia negra, subtálamo, núcleo rojo, núcleo de tal lugar, etcétera, es simplemente la unión de cuerpos neuronales. ¿Ok? Sustancia gris. Muy bien el concepto, Dan. Una vez visto eso, a veces pensamos que el núcleo estriado, por ejemplo, es diferente al núcleo caudado. La única diferencia es que el núcleo estriado es la unión del putamen con el caudado. ¿Ok? Luego tenemos el núcleo lentiforme, que es la unión entre putamen y globos pálidos, etcétera. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. Ahora, ¿qué es lo importante de entender esto? Muchas veces no sabemos cómo es tridimensionalmente los núcleos. ¿Sí? ¿Cómo están distribuidos en el cerebro? En esta diapositiva vemos una distribución algo tridimensional de los núcleos. Vamos a hacer unas preguntas. Por favor, Andy Escurdia. Sí, Perfecto. Andy, por favor, dime este de aquí, el que está en el medio, este medio café, ¿qué núcleo es o qué es? el núcleo caudado puede ser. Okay.
Vamos, te voy voy a hacer otras preguntas, por favor. Andy, ¿no es cierto? Aquí tenemos. Ok. Dime ¿qué es? Ese es el subtalámico, núcleo subtalámico. Ok, no estamos respondiendo bien, lo malo que aquí están los nombres. Vamos a pasar. Ok. Vamos, Vanessa Lima, ¿estás? Sí, Doc. Perfecto. Vamos nuevamente a las preguntas, por favor. ¿Reconoces qué es esta parte central de aquí? El que es medio café. Puede ser la estría terminal. Ok. ¿Tienes idea qué es esto de aquí? Toda esta parte como una C. El núcleo caudado. Ok. ¿Sabes qué es esto? La amígdala. ¿Qué es esta de acá? Es... Ay, Dios. El globo pálido. Ujú. ¿Algo más? No. Ok. Estás errando en este de aquí, en el del medio. ¿Alguna otra opción? O tálamo, pero no. Ok. Es el tálamo. Es el tálamo, Vanessa. Vamos a está bien. Ok, entonces, nosotros tenemos que ver la forma como... En realidad aquí parecería que todo esto es una sola masa, ¿no? Pero en realidad aquí hay una diferenciación. Todo esto de aquí, sin el verde, es el núcleo caudado. ¿Ok? Va más o menos hasta por acá. Tenemos la cabeza del núcleo caudado, tenemos la cola del núcleo caudado. Si nosotros hacemos, bueno, eso ya vamos a ver. Todo esto es el putamen y el globus pálido externo, putamen interno. Este espacio, por ejemplo, que queda entre putamen, aquí hay un espacio, ¿sí? Que queda entre el núcleo caudado y el putamen, básicamente. ¿Alguien sabe? Puede simplemente poner su micrófono y decirme qué pasa por este haz, qué es este espacio, qué es lo que pasa por ese espacio. Cualquier persona. Y me dice primero el nombre. Doc, ¿Nombre? Alejandro León. ¿Alejandra o Alejandro? Alejandro, Perdón. Ok, a ver, dime, ¿qué pasa por ahí? ¿es un espacio o es materia o sustancia? O sea, es sustancia, obviamente, pero no estamos, Entonces, el único espacio. ¿Perdón? la cápsula interna. La cápsula interna. Ok, es la cápsula interna y la externa, ok. Todo esto es la interna y la externa. ¿Cuál es? No, sí, la cápsula interna, ok. ¿Qué pasa por ahí? Los haces de la corteza cerebral. O sea, viene a ser los axones de la corteza cerebral. Prácticamente del fascículo espinotalámico, que hablo, córtico espinotalámico. Perfecto. Ok. Aquí está la rodilla. Muy bien, estamos bien. ¿Cuál era tu apellido? Discúlpame nuevamente. León. León Javier Alejandro, ¿no es cierto? Ok, es correcto esto que acabas de decir. Nosotros tenemos la corteza de sustancia gris y la corteza se va haciendo cada vez, o se van uniendo los fascículos en la sustancia blanca, se van uniendo de todos lados y luego pasan por toda esta área de aquí. Más del 80% de todas las fibras de corteza pasan por aquí y luego bajan hacia el tallo cerebral donde se entrecruzan. Esta área de aquí, en especial una pequeña que es la rodilla, aquí pasa el área motora.
¿sí? Todo el área motriz y sensitiva pasan muy cerca de esta área. Y de la cápsula interna, de la rodilla de la cápsula interna. Y esta rodilla de la cápsula interna tiene una inervación bastante sensible, una irrigación bastante sensible para los coágulos, cerebrales. La cerebral media, que es una de las arterias que en mayor frecuencia se presenta con coágulos, con trombos cerebrales, es la que causa todo lo que es la hemiparesia, toda la hemiparesia y todos los problemas relacionados ya sea con infartos, sí, con los infartos cerebrales de la cerebral media. ¿Sí? Es justamente porque aquí se unen tantas fibras que se produce una muerte de esta área, y todo lo que, a pesar de que toda la corteza está bien, la corteza motora está bien, la corteza sensitiva está bien, el problema se encuentra en esta área. ¿Ok? Una vez que nosotros podemos ver de forma algo tridimensional los núcleos de la base, podemos, por ejemplo, entender cortes, ¿sí? Porque si nosotros no sabemos que el núcleo caudado tiene la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo del núcleo caudado, tenemos la cola del núcleo caudado, etcétera, que son los amarillos, aquí nosotros pensaríamos que el núcleo caudado tiene dos partes diferentes, ¿sí? Porque vemos, bueno, aquí nos tapa un poquito la cámara, pero vemos esta parte que dice aquí núcleo caudado. Y acá tenemos otro núcleo caudado, y no es nada más que el mismo núcleo, pero cortado de forma transversal, y que parecería que existen dos. Entonces, si ya sabemos que esto es como una C, se puede presentar de esta forma. Tenemos aquí el putamen que habíamos hablado, el globus pálido internamente, y todo esto, el tálamo, ¿no? Esa parte que antes se lo veía café, aquí le vemos de forma de azul grande en el medio. Es el núcleo más grande de todos. Ya sabemos, súper importante el tálamo, ¿no? Y esto que decíamos es la cápsula interna. Todo esto que ustedes ven aquí. Un porcentaje, 20% de los haces pasan por la cápsula externa, por acá. ¿Sí? Por esta área de acá, cerca del claustro, que se llama. Y aquí es el área motora, el área motora o la rodilla de la cápsula interna, que es indispensable porque pasan las áreas sensitivas y motoras por ese lado. Sistema límbico ya no necesitamos conocer mucho porque es lo mismo que hablábamos antes, la presencia de la amígdala que nos da las alertas de que si algo sucede, el hipocampo que nos da memoria, cuerpos mamilares que es la interconexión del diencéfalo, del tálamo en sí, y el tálamo en otras situaciones. Vamos a pasar esto porque ya necesitamos ir a las siguientes. Preguntas sobre el área, sobre neuroanatomía, cualquiera de ustedes que tenga, tal vez. Okay. Vamos a pasar a Gabriel. Tienes una pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Mi pregunta era si es que, o sea, ¿de qué influía que una persona pueda distinguir en miedo y en, digamos, ponerse ¿cómo se dice? En zona de, o sea, ante un riesgo, ¿qué nos diferenciaría en tener miedo o ponernos en postura de combate, digamos? O sea, no entiendo muy bien tu pregunta. ¿Qué circunstancia qué es lo que nos hace sentir seguros o no seguros? ¿O qué es lo que nos hace responder o no ante un ataque? No entiendo bien. ¿Puedes formular de mejor forma tu pregunta, Gabriel? A ver, o sea, usted nos había explicado que la amígdala podía medir ese nivel de seguridad en el que se siente una persona, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué determina que ciertas personas puedan contraatacar, digamos, o otras personas puedan encerrarse en el miedo, digamos? Ok, entiendo tu pregunta. Un primer estímulo. ¿O ya es aprendizaje previo? Por lo general, es aprendizaje previo. Tiene que ver también con ciertas áreas genéticas. Es decir, el miedo no solo se refiere, ¿qué te puedo decir? A que te roben, ¿no? Estamos hablando de que a uno le puede dar miedo de hablar en público, uno le da miedo de acercarse a una persona,
le puede dar miedo, no sé, estudiar algo que no le gusta, es decir, puede haber diferentes estímulos. Entonces, ¿por qué una persona reacciona con miedo ante un estímulo, otra no reacciona? Depende de cómo fue creciendo esa idea en su cerebro. Los padres somos uno de los principales entes que transmite el miedo a los hijos. Desde lo más clásico, los insectos, ¿sí? Las arañas, los ratones, etcétera. Si el niño que está aprendiendo los estímulos pasa un ratón y le decimos, y la madre grita, el padre sale corriendo, etcétera. Entonces, ese menor de edad que está formando su concepto y su precepto en el cerebro, lo va a relacionar con que se debe estimular mi amígdala. Mi amígdala se estimula ante eso. Y si eso se repite, entonces obviamente va a crear una mayor probabilidad de reaccionar ante ese miedo. ¿Okay? Entonces, de ahí que ustedes como personas que están jóvenes, algunos tal vez ya tendrán hijos, unos pocos, la mayoría no. Entonces, pero cuando los tengan, traten de evitar transmitir sus miedos a ellos, no solo ante las cosas físicas, sino ante las cosas de la vida, el trabajo, el estudio, el coger y hablar en público, el acercarse a una persona importante y preguntarle lo que sea. O sea, todas esas cosas clásicas hay que tratar de no transmitir a los hijos, ¿ok? No es fácil, ¿no? A mi hija me hizo subir al columpio más alto del mundo en Suecia y sí, fue terrible porque a mí tampoco es que me gusten mucho las alturas. Pero bueno, en ese momento me tocaba estar sonreído porque ya sabía estos problemas, estos términos, y era psiquiatra. A ver, tenemos otra pregunta. Déjenme ver quién está. Tenemos a Ana Zavala. Sí, doctor, buenos días. Mi pregunta es si en el caso de a los psicópatas, a ellos no se les activaría el lóbulo límbico por el lado afectivo, ¿o cómo? Sí, es una buena pregunta. Sí, por lo general tienen una muy pobre estimulación del área límbica, pero no directamente esa. Es más el área de autoconciencia. ¿Ok? ¿Te acuerdas lo que te decía, que dónde estaba localizado el insight? ¿Te acuerdas tú, Ana Zavala, tú mismo puedes responder en dónde estaba localizado en el cerebro el insight? En el frontal. Ok, ¿alguna área específica en frontal? En el área prefrontal. No. El insight estaba en el área orbitofrontal, es decir, en la parte inferior donde están los ojos. ¿Te acuerdas del quiasma óptico? En ese dibujo rojo, esa es el área orbitofrontal en donde está el insight, en la capacidad de, por ejemplo, de arrepentimiento, lo que le hace a una persona psicópata. ¿Ok? El concepto principal del psicópata es que no se arrepiente de los actos negativos que hace, sino incluso le causa satisfacción. Es por eso que su área límbica en realidad no está dañada, solo que se estimula por cosas extrañas. Él produce daño y siente muchas veces satisfacción por ese daño que produce. Esa es una estimulación límbica. Entonces, más está dañado el área orbitofrontal en las personas, en los psicópatas. ¿Ok? Listo, vamos entonces a... Tenemos otra pregunta. Vamos con Vanessa Lima. Sí, Doc. Y en ese caso, ¿cuál sería la terapia para las personas que estimulan esa área de la forma incorrecta? No, ese momento no podemos topar esos temas. Es muy específico para cada enfermedad. Primero, para el psicópata, lamentablemente, no existe tratamiento por el momento. Gracias, Doc. Okay. Vamos, tenemos otra pregunta también, Michelle. Doc, pregunta. En la fascia conductiva yo ayer estaba buscando, pero me dio como que me confundí porque decía que la fluidez y la comprensión estaban normales, pero no se supone que si es conductiva está dañada el área de Wernicke y de Broca, o sea, el fascículo arqueado. Sí, el área, ¿tú dices la fascia conductiva? Ajá. O la fascia, no, nosotros hablamos de fascia fluente.
Ok, en la fascia fluente el daño es la fascia fluente es la fascia de Wernicke, no la fascia conductiva. La fascia conductiva no es ni de Broca ni de Wernicke, ¿sí? Es el fascículo arcuato o son fascículos de interconexión entre sensitivo y motor. Ese es otro, hay muchísimos tipos de afasia, ¿no? Ahorita solo vimos las dos principales. Ya, Doc, gracias. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces a neurotransmisión. Ok. ¿Me confirman si tienen la pantalla con las diapositivas? Sí, Doc. Gracias. Ok, vamos rapidísimo estas preguntas. A ver, Lisbeth Guzmán, ¿cuál es la respuesta? Lisbeth. A ver, los citoplasmáticos, Doc. Muy bien, sigue la siguiente tú mismo. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? Ah, no. Sí. A ver, espino talámico cortical. Muy bien. Responde tú mismo. Espera, déjeme leer un rato. Activación de las proteínas NAR. Bien. Cuarta, tú mismo. A ver, no. Sustancia negra y RAFE. Sí, está bien. Bien respondida todas. Ok. Bien, Lisbeth. Tus respuestas. Déjame poner 10. Esto vamos a ver, esto ya no es necesario aprenderse de memoria lo que son las características de un neurotransmisor, porque una vez que uno sabe la neurotransmisión, esas cosas son como relativamente obvias. Los tipos de receptores que tenemos, los principales, los ligados, estamos hablando de receptores a nivel cerebral, no estamos receptores en otras áreas del cuerpo. Por eso no hablábamos de neurotransmisión periférica, sino neurotransmisión central. La gran mayoría son ligados a proteína G o también llamados metabotrópicos. El siguiente grupo más grande son los ionotrópicos y otros son los ligados a quinasa, a fosfatasa y los nucleares. No existen receptores a nivel citoplasmático. Algunos ejemplos de receptores ionotrópicos. Un mismo tipo de receptor de estímulo, un mismo estímulo de neurotransmisor puede tener diferentes tipos de receptores, ¿sí? Es decir, el GABA tiene receptores ionotrópicos, mientras que el GABA-B es metabotrópico, la acetilcolina igualmente, la serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, pongamos el puntero nuevamente, ¿ok? La 5-hidroxitriptamina también puede ser, la mayoría son metabotrópicos, pero el 5-HT3, por ejemplo, es ionotrópico. Aquí actúa un medicamento, esto creo que está en otras diapositivas, aquí actúa un medicamento para el vómito. ¿Se acuerdan cuál es? Cualquiera que pueda poner su micrófono. Que actúa sobre 5-HT3, un medicamento para el vómito. La metoclopramida. No, pasamos. Ok, luego tenemos luego vamos a ver en otras diapositivas, es el ondacentrón, por favor. Receptores, bueno, los receptores ionotrópicos por lo general actúan en milisegundos, ¿no? A diferencia, esa es la respuesta inicial. Sin embargo, los mismos ionotrópicos pueden hacer activaciones de segundos mensajeros que posteriormente actúan en minutos o incluso en más tiempo. Posteriormente hacen cambios incluso nucleares. Pero los clásicos que actúan de forma más lenta
son los receptores metabotrópicos, pero hay un grupo de receptores metabotrópicos que activan secundariamente a canales. ¿Sí? El hecho de que sean metabotrópicos no significa que no vayan a activar canales en milisegundos. Entonces, también pueden actuar de forma rápida. Auto y heteroreceptores. Esa es una pregunta. A ver, ¿quién me quiere, por favor, decir el concepto de auto y heteroreceptor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa? ¿Alguien? Ok. Nadie. Auto y heteroreceptor. Ok, pasemos. Después les explico. Según la localización, también tenemos los receptores somatodendríticos o los receptores de botón terminal. Los más clásicos son los de botón terminal. ¿Okay? Son la forma que vemos en los libros del botón sináptico con la hendidura sináptica y la siguiente neurona que capta la información. Esos son los receptores de botón terminal. Sin embargo, existen también receptores somatodendríticos que ya vamos a ver en unos gráficos posteriores. Una forma clásica de verle a los receptores ionotrópicos, los receptores metabotrópicos, aquí tenemos el receptor que tiene, en otras diapositivas vamos a ver todos los haces que entran y salen dentro de la membrana lipídica. Aquí tenemos el neurotransmisor, ligado a la proteína G, eso es metabotrópico. Luego vamos a ver cómo se separa la alfa con la beta y gamma, etc. Algo sobre la regulación y tráfico de los receptores. Vamos a ver este concepto, si alguien sabe. Jennifer Vega. Sí, Doc. ¿Me puedes decir, por favor, cuál es la diferencia entre una desensibilización? Primero, ¿qué es la desensibilización? Y si sabes la diferencia entre desensibilización homóloga y heteróloga. Ya, a ver, yo había leído que una desensibilización del receptor es un proceso en donde hay la pérdida de la respuesta celular frente a una acción del neurotransmisor. Ok, sigue. Ya. Y que, o sea, la diferencia entre desensibilización homóloga y heteróloga sería que la homóloga es en donde se pierde igual la capacidad de respuesta debido a un cambio estructural o funcional que se produce en la misma molécula del receptor. En cambio, en la heteróloga, la pérdida de la capacidad de la respuesta es por cambios que van a modificar el sistema efector que transduce la señal. No, me parecías, estabas bastante segura en tu voz, pero la heteróloga no es correcta. ¿Algo más sobre la heteróloga? Tal vez que en la heteróloga también hay, o sea, se puede decir que podría haber como que una imposibilidad de formar un complejo activo de ligado a proteína G o incapacidad de liberar el segundo mensajero. En realidad, no, esa parte de la heteróloga. Pero la homóloga y lo que es el concepto de desensibilización dijiste relativamente bien, pero no es que tú dijiste como que es la interrupción de la acción de la acción de la estimulación del receptor a nivel celular. Bueno, el punto de desensibilización es que el receptor se inactiva al momento de que se presenta, se le activa, primero se activa con el receptor, pero luego se tiene que desactivar. ¿Ok? Ese proceso de desactivación del receptor, eso se llama desensibilización. Si nosotros tendríamos un receptor con su neurotransmisor y no existe la desensibilización, simplemente ese receptor seguiría mandando información, estimulación, infinitamente. ¿Ok? Entonces, la desactivación del estímulo del estímulo del receptor, eso se llama desensibilización. ¿Ok? Tenemos la homóloga y la heteróloga. La homóloga es cuando el receptor, si nosotros tenemos receptor dentro de una misma neurona, receptor A, B, C, D, E, ¿ok? La desensibilización homóloga es que si se estimula el receptor A,
se bloquea o se desensibiliza el receptor A. Pero en la desensibilización heteróloga, al momento de que se bloquea el receptor A o se desensibiliza el receptor A, al mismo tiempo por los segundos mensajeros que se produjeron en la estimulación A, también se desensibiliza el B, C, D, E, a pesar de que B, C, D, E no hayan sido estimulados. De ninguna forma, están en descanso. Pero por alguna razón, el estímulo de A hizo que desensibilicen el B, C, D, E. ¿Qué significa? Que si al momento de estimularse, de desensibilizarse A, comienzan a activarse con neurotransmisores B, C, D, E, los receptores, esos ya no se estimularían con la misma intensidad. A eso se denomina desensibilización heteróloga. ¿Okay? La homóloga relacionada con estímulos de fosforilización, ambos son por fosforilización. La una ligados más a proteínas ligadas a quinasas, como la arrestina, y la heteróloga relacionados mucho más con proteína quinasa A y proteína quinasa C, que son segundos mensajeros. Otro tipo de regulación de la cantidad de neurotransmisor y de la activación de neurotransmisor, hay algo que se denomina la regulación a la baja, que eso sí ya deben haber escuchado. Hay también lo contrario, la regulación a la alza. ¿Qué es esto? Vamos a ver, dime, Karen Macías. ¿Estás ahí? Sí, Doc. ¿Qué es la down regulation y la up regulation, o regulación a la alza y a la baja? Bueno, la regulación a la baja vendría a ser la disminución celular en la expresión de un receptor específico, porque ya hay una cantidad bastante, o sea, ya hay una activación mayor por molécula, mientras que la regulación a la alza vendría a ser, o sea, como decir lo contrario, el aumento celular en la expresión de un receptor específico, pero en respuesta a una menor activación por molécula. Ok, nosotros tenemos en depresión, Karen, clásicamente se considera que es una baja de los niveles de serotonina, viéndolo como de forma muy general. ¿Qué crees que suceda con los receptores de serotonina en un paciente depresivo? ¿Cómo están esos receptores? ¿Están aumentados? Ok, sí, así es. Están aumentados esos receptores porque se está produciendo una upregulation, una regulación al alza, porque al sentir la hendidura sináptica que tiene, o el cerebro que tiene tan poco neurotransmisor, lo que hace es, vamos a aumentar el nivel de receptores para tratar de regular eso y que no se vaya a escapar nada, captar todo el neurotransmisor que se produce. Hay un tema que se llama trafficking o tráfico, que es cuando se produce la endocitosis del receptor a través de la downregulation. Esto también es un tipo de segundos mensajeros. Aquí tenemos de forma más pormenorizada la proteína G, el receptor extracelular de la proteína G, y la parte interna intracelular ligada al trímero de la proteína G, del cual al momento de activarse el receptor, la subunidad alfa se fosforila y pasa a GTP. Este GTP es activo, ¿ok? Es activo y tiene la capacidad de producir a través de diferentes tipos de efectores o de segundos mensajeros diferentes acciones. Aquí tienen todos los tipos de efectores que la subunidad alfa, dependiendo de cada receptor, de cada célula, de cada neurotransmisor, va a seguir un tipo de vía en específico. ¿Ok? Tenemos la clásica, la más frecuente es la adenilato ciclasa, la vía de la adenilato ciclasa. Pero también pueden haber otras vías, las vías de la fosfoquinasa C, de la fosfoquinasa A. Sin embargo, no tanto del fosfatidil-inositol, de la vía del fosfatidil-inositol. La vía del fosfatidil-inositol se lo ve mucho más en la subunidad beta-gamma.
¿ok? Aquí, esta subunidad también es un segundo mensajero que va a activar la vía de la fosfolipasa C y del fosfatidilinositol, ¿sí? Recuerdan que les decía que también estos pueden activar iones y canales de iones. Aquí se lee, ¿no? Estas subunidades beta-gamma pueden también activar rápidamente, hacer en milisegundos la respuesta por activación de canales iónicos. Estos procesos de segundos mensajeros van a determinar en muchos casos cambios a nivel genético para la transcripción y transmisión de proteínas. Otro tipo de receptores son los tirosinquinasas, dentro de los cuales hay muchas hormonas de crecimiento, hormonas en general, factores neurotróficos, citoquinas, etc. Receptores nucleares no solo captan información de segundos mensajeros, sino también hay receptores nucleares, los cuales sus efectores, la molécula efectora, deben ser moléculas que pueden pasar libremente la membrana fosfolipídica, la mayoría. Por ejemplo, los glucocorticoides, los esteroides gonadales, van directamente a receptores nucleares. El sistema serotoninérgico, recordemos los núcleos, lo que significa un núcleo, la unión de cuerpos neuronales. En la serotonina son los núcleos del RAFE, que son varios y se encuentran en todo el tallo cerebral. La distribución de las vías serotoninérgicas es generalizada en todo el cerebro. No hay vías específicas como existen en las dopaminérgicas. Aquí se distribuye por todos lados. El precursor de la serotonina es el triptófano. Eso sí, sin embargo, no significa que a una persona con depresión le damos triptófano y va a mejorar su depresión, porque la depresión no es falta de alimentos, ¿no? Si es verdad que en personas desnutridas, que ya no se ven realmente mucho en el Ecuador, podría algo relacionarse un cuadro depresivo, pero ahí nos preocupamos realmente por otras cosas más que por aumento de triptófano. Pero ustedes van a ver que los médicos naturistas en la tele a veces y cosas dicen que para depresión tómate suplemento de triptófano y eso no es coherente. Una neurotransmisión clásica, tenemos el estímulo eléctrico y después, a ver, una pregunta, a ver, vamos a ver quién sabe esta parte. Vamos a ver por acá. Sofía Vela. Sí, Doc. Ok, ahí tienes una diapositiva de una neurotransmisión clásica. Quiero que primero me digas rápidamente todos, 11:27, no tenemos mucho tiempo, ya vamos a comenzar. Hay algo que se denomina el citoesqueleto. ¿Tú sabes qué es el citoesqueleto, Sofía? Sí, Doc. Bueno, el citoesqueleto más bien es como un tipo de proteína que que es el soporte interno más de la célula o de cualquier célula. Bueno, sí, es una estructura interna que ayuda también en el transporte y también en la división celular. ¿Transporte y qué más? La división celular. División celular, ok, pero, ok, transporte, división celular y algo más me dijiste en un inicio, Sofía. Que ayuda como el soporte interno de la célula. Ok, eso significa, soporte significa como que no se caería, no, ¿a qué te refieres con soporte? O sea, que no mantiene la estructura de la célula. Ok. Estás bastante bien en los conceptos de lo que es un citoesqueleto. Tal vez te acuerdas la proteína que está formado el citoesqueleto, la principal, a pesar de que hay algunas. Tal vez los microtúbulos, microfilamento. Muy bien, se denomina la microtubulina, ¿sí? O tubulina. Ok, esa es la principal. Es una buena respuesta, Sofía. Ok, entonces, por favor, recordemos bien a veces ese citoesqueleto que a veces se lo tiene como solo un concepto etéreo, es indispensable. Es la estructura, son las vías de comunicación de una neurona, las vacuolas, las vesículas,
todo se dirige, son como los highways, las vías de la neurona para transporte de todos estos elementos. La neurotransmisión se da gracias a este proceso de comunicación intracelular, de las vías intracelulares. Hay enfermedades muy clásicas que se dañan los microtúbulos, este transporte. Cualquiera de ustedes sabe una de las enfermedades, es bien frecuente esta enfermedad, que se dañan los microtúbulos y se enroscan y se destrozan los microtúbulos. ¿Alguna enfermedad que ustedes sepan que produce eso? No hemos estudiado, obviamente, pero si alguien sabe, me dice. Y forman lo que se denominan los ovillos neurofibrilares. ¿Dónde se forman? El Alzheimer. Bueno, ya ahí sí ya supieron muchos, ya no les puedo calificar. Ok, entonces una de las razones, este es el concepto de ovillos neurofibrilares, la ruptura de los microtúbulos, y estos son como resortes que al momento que se comienzan a romper, lo único que se hacen es unirlos unos con los otros y hacer una masa. Y esos son los ovillos neurofibrilares que se ve en la enfermedad de Alzheimer. Ok, entonces recuerden eso de los microtúbulos y también de lo que mantiene la estructura. Una de las células que más les sirve a los microtúbulos son las neuronas largas. Ustedes saben que una sola neurona puede a veces medir 1 metro, 1,5 metros. ¿Ok? En las vías sensitivas y motoras que van, por ejemplo, desde la corteza prefrontal hasta la última parte de la médula, puede ser una sola neurona que mide más de 1 metro, y de ahí que se necesita que se mantenga recta y estable, ahí indispensable los microtúbulos. Ok, para no topar muchos, una neurotransmisión general. Viene el estímulo energético, comienzan a acercarse las vesículas sinápticas. Esta unión de la vesícula sináptica con la membrana presináptica es un proceso algo especial. Se estimula por el ingreso de calcio, por la despolarización de la membrana, ingresa calcio y el calcio comienza a activar estas moléculas SNAIL, que ya vimos, que le decían en alguna otra diapositiva, la sinaptobrevina, la sinaptotaxina, que primero hacen unos microporos de unión entre la vesícula y la membrana presináptica, y luego hacen una expulsión completa del neurotransmisor. ¿Okay? Entonces, calcio, activación de los SNAIL. No vamos a ver este momento la parte molecular de los SNAIL, que también es interesante. Sale a la hendidura sináptica, todo esto es la hendidura sináptica, y de aquí se dirige a varios lugares. El neurotransmisor 1 obviamente va a activar los receptores postsinápticos, ¿ok? 2 va a activar receptores presinápticos, por ejemplo. No, aquí no tenemos un ejemplo, pero prácticamente todas las neuronas tienen receptores presinápticos. Acá, por ejemplo. Sí, aquí ya vamos a ver tal vez otra diapositiva, pero imaginen que aquí hay otro receptor, igual que estos. Ok, acá hay otro receptor. Entonces, aparte de estimular los receptores postsinápticos, vienen y estimulan receptores presinápticos, aparte de los postsinápticos. ¿A dónde más se va el receptor, el neurotransmisor, perdón? Se va y se difunde hacia otros lados y no sirve. Simplemente se diluye o se difunde y se pierde. ¿Ok? Aquí no se ve, pero se puede ir para otros lados. Eso se llama una pérdida de los neurotransmisores. Ya vamos a ver un sistema de neurotransmisión que trata de bloquear en lo posible que se escape el neurotransmisor. ¿Qué pasa posteriormente? Después del estímulo, vamos a tener varias formas como sacamos el neurotransmisor de la hendidura sináptica. Las principales son la recaptación del neurotransmisor. Aquí vemos recaptación. Cogemos y le metemos de nuevo para poderlos utilizar posteriormente nuevamente. Y la otra es que les destruimos completamente a través de enzimas que en las catecolaminas son las MAO, la COM y la MAO. La COM puede estar tanto a nivel, ambas pueden estar tanto a nivel intracelular como
celular. Entonces comienzan y se destruyen aquí. Acá también pueden destruir al neurotransmisor. ¿Ok? Eso es. Y después ustedes ya saben acá los segundos mensajeros y todo lo que produce, y acá ya se terminó. Esa es una forma clásica que todo mundo debe conocer sobre neurotransmisión general. Aquí vamos al sistema serotoninérgico, la 5-HT o 5-hidroxitriptamina. Tenemos al 5-HT3, que es el único ionotrópico. Los demás son metabotrópicos. A ver, aquí tenemos uno importante, ¿no? 5-HT2, 5-HT-triptamina, mayor distribución fuera del cerebro. Recuerden lo que les decía del onda centrón, ¿no? Aquí este es el medicamento, actúa sobre el 5-HT3 y es un fuerte antiemético. Hay un antidepresivo que tal vez no sepan ustedes, el que sabe lo puede simplemente decir, que se utiliza muchísimo en personas con cáncer porque nos aumenta el apetito, nos disminuye el vómito porque también estimula el 5-HT3, nos disminuye el vómito y obviamente nos mejora el estado depresivo en pacientes con cáncer, que es tan frecuente. ¿Alguien sabe cuál antidepresivo es este? Es difícil obviamente que conozcan. Este antidepresivo es la mirtazapina. ¿Sí? La mirtazapina. Probablemente cuando veamos depresión también he de preguntar eso y ya van a saber y pueden responder, por favor. Es la mirtazapina. Sistema dopaminérgico. Comenzamos con la tirosina. Vamos a ver una pregunta a veces que se confunden. Eva Irene Pacha. Sí, doctor. Ok, nosotros comenzamos con tirosina para producir dopamina. ¿Cuál es la diferencia entre tirosina y tiroxina? Que la tirosina es un aminoácido. ¿Y la otra? Una hormona. Ok, así de simple. Tenemos entonces el inicio de la producción de dopamina y noradrenalina, porque esto simplemente continúa en las neuronas noradrenérgicas con presencia de más enzimas para producir a través de la dopamina beta hidroxilasa. Producimos noradrenalina. Aquí tenemos, ¿no? La tirosina, con la tirosina hidroxilasa pasa a dopa, la dopa descarboxilasa pasa a dopamina. Si tenemos noradrenalina, tenemos la dopamina beta hidroxilasa que pasa a noradrenalina. Estas son las vías clásicas de dopaminérgicas. Tenemos la sustancia nigra, que son los núcleos productores de dopamina, y a partir de esto se dirigen a diferentes áreas. Una de las más frecuentes es la tálamo cortical. A ver, es la nigroestriada. No, nigroestriadas son hacia los núcleos de la base. La tálamo cortical, que va a todas estas áreas de corteza, en especial a corteza motora. ¿Okay? Hay un tipo de medicamentos que son, bueno, son todavía, deben haber, farmacología ya vieron, pues, ustedes ya vieron farmacología, ¿no? Están viendo. Muchachos. Este semestre vemos farmacología del sistema nervioso central. Ok. Miércoles algo se bloqueó ahí. Allá. Ok, entonces tenemos ahí las vías dopaminérgicas. Una se va hacia corteza, otra la nigroestriada se va hacia diferentes núcleos de la base. Tenemos la tuberoinfundibular, que se dirige hacia la hipófisis. Y esto puede relacionarse mucho con efectos colaterales de medicamentos que actúan sobre el sistema dopaminérgico. En psiquiatría, uno de los medicamentos que actúan sobre este sistema son los antipsicóticos, ¿okay? De los cuales tenemos bloqueadores muy fuertes dopaminérgicos, que son los antipsicóticos clásicos, y bloqueos dopaminérgicos no tan fuertes como los antipsicóticos de segunda generación o atípicos. Uno de los efectos colaterales, por ejemplo, es la galactorrea, que es la producción de secreción mamaria tanto en hombres como en mujeres, más probabilidad en mujeres. Y
Esto se da por un bloqueo de la vía túbero-infundibular. Otro de los efectos colaterales clásicos de los bloqueos dopaminérgicos son el parkinsonismo, el no poder quedarse quieto, eso es la parkinsonismo. Eso es por bloqueos dopaminérgicos en la vía nigroestriada. Y los síntomas negativistas, cuando damos antipsicóticos, el paciente se vuelve algo negativista. Eso es áreas dopaminérgicas a nivel de corteza. Aquí tenemos las demás vías. También vamos a pasar esto no, cocaína, transmisor, anfetaminas. Ok, eso veremos cuando veamos drogas. Un poco, sistema noradrenérgico tiene el mismo proceso del serotoninérgico distribuido en todo el cerebro. Locus ceruleus, el núcleo productor de noradrenalina. Aquí tenemos la dopamina beta hidroxilasa que les decía, que pasa a noradrenalina. Lo que ya conocen, ya no es necesario saber, los receptores alfa, beta, de noradrenérgicos. Aquí tenemos el sistema colinérgico de la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor relacionado con memoria, por favor. El sistema colinérgico actúa mucho a nivel del hipocampo. De ahí que los medicamentos para tratar problemas de memoria todavía se enfocan mucho en el sistema colinérgico. No tenemos otros medicamentos buenos para eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la consolidación y la reconsolidación? ¿Qué neurotransmisores decían ahí que estaban relacionados? Ya vimos en las anteriores diapositivas. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los neurotransmisores relacionados ahí? Glutamato. Muy bien. Glutamato es el neurotransmisor y los receptores son AMPA y el NMDA. Es decir, también el glutamato se encuentra relacionado muchísimo con procesos de memoria. De ahí que los medicamentos, nuevamente, para tratar problemas de memoria, básicamente en Alzheimer o en demencias, es inhibidores de la acetilcolinesterasa, de la enzima que destruye la acetilcolina, y reguladores NMDA y AMPA. ¿Okay? El principal medicamento para eso es la memantina. Y otro medicamento para inhibidores de la acetilcolinesterasa es, por ejemplo, la ribastigmina o el donepezilo. A nivel periférico, también, ¿dónde está? Vamos a ver. Una pregunta que no es, deberían ya saber. Fausto Quispe, tal vez. Fausto Quispe. Ok, la acetilcolina también actúa en otras áreas a nivel periférico, porque ahorita estamos viendo solo sistema central. ¿Dónde actúa la acetilcolina? ¿En qué área periférica importante? ¿Te acuerdas? O sea, a nivel muscular. Ok. ¿En qué parte a nivel muscular? ¿Cómo sería a nivel de la placa motora, no es? Perfecto, en la placa mioneural. ¿Okay? En la placa mioneural, en donde se une el nervio con el músculo. No actúa en el músculo en sí. Ahí es la actina, miosina y otras cosas, y otro tipo de estimulación. Pero en la placa mioneural, ahí es. ¿Qué sustancia, qué veneno clásico es un inhibidor de la acetilcolinesterasa? ¿Te acuerdas tú, Fausto? Entonces, la toxina botulínica. Hay una sustancia diferente. Permítame un momentito. ¿Alguien se acuerda? ¿El curare dijiste? Ah. No te escuché, ¿qué dijiste?
El curare también. Sí, así es el curare. Déjame acordarme de una cosa nada más. Bloqueo selectivo. A ver. Ok. Sí, está. Déjame ver la lista donde estabas. ¿Quién dijo curare? ¿Cuál es tu nombre? Sofía Velado. Sofía Vela, ya te califiqué. Ok, por el momento vamos a dejarte con esa calificación. Ok, aquí tenemos el sistema glutamatérgico, que es uno de los más complejos. Y recuerden que les decía que hay un sistema que trata de inhibir la salida de neurotransmisor hacia áreas intersticiales. Es este. ¿Sí? Estos tienen un nivel de cubierta y de blindaje con los astrocitos bien fuerte para evitar esto. La razón es que si no pasaría esto, habría una intoxicación nerviosa importante. El glutamato igualmente tiene sus diferentes tipos de receptores, en ellos son el NMDA, el AMPA y el GLU como principales. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso. Algo que no vimos fueron los heteroreceptores, los auto y los heteroreceptores. Ok, déjenme ver si podemos... ¿Dónde está alguna cosita? Ok, si nosotros tenemos, por un lado, a pesar que parece el cúbito y radio, es una hendidura sináptica. Si nosotros tenemos aquí un clásico receptor de serotonina, ¿ok? Vamos a suponer que estos son los neurotransmisores de serotonina, este 5-HT. Esta es una neurona 5 serotoninérgica, ¿okay? Es una neurona 5-HT serotoninérgica. Ya sabemos que la serotonina va a actuar sobre el receptor 5-HT. Este es un receptor postsináptico, pero también puede haber un receptor presináptico que ya se dibujó medio feo. ¿Okay? Que va a actuar esta misma serotonina, puede actuar en los receptores presinápticos. ¿Sí? Tanto aquí postsináptico como presináptico. Por lo general, la estimulación postsináptica estimula segundos mensajeros, mientras que la estimulación presináptica hace que se bloquee la salida de más neurotransmisores. ¿Ok? Ambos neurotransmisores son autorreceptores, porque ambos son serotoninérgicos. Sin embargo, hay neuronas que tienen heteroreceptores. Es decir, aquí ya no tenemos serotonina, sino tenemos otro tipo de neurotransmisor. Más es a nivel presináptico. En muy pocas se puede encontrar a nivel postsináptico. Vamos a poner el ejemplo de la dopamina. Este receptor es un receptor dopaminérgico que se estimula con dopamina. ¿Ok? Entonces, este tipo de receptores se les denomina heteroreceptores, porque a pesar de ser una neurona serotoninérgica, presenta receptores de otro tipo de neurotransmisor. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Porque por lo general, como les decía, hay una interacción fuerte entre los diferentes tipos de neurotransmisores. Entonces, acá vamos a tener otra neurona,
pero que esta neurona es, en cambio, dopaminérgica. ¿Ok? Y esta neurona tiene sus receptores, sus autorreceptores, dopaminérgicos con la dopamina, ¿ok? Pero, eso ya no quería hacer, pero estos receptores pueden coger, vamos a utilizar esto, pueden coger y salirse de la hendidura dopaminérgica y venir y estimular a la neurona que está al lado suyo, que es la serotoninérgica. De ahí que puede haber una interacción importante entre todos los sistemas de serotonina, de todos los sistemas de neurotransmisor. A eso se refiere con autorreceptores y heteroreceptores, por favor. Autorreceptores no significa que sea en la misma, que estos que están acá arriba sean auto y estos no. Autorreceptores son que sean del mismo tipo de neurotransmisor. Ok, muchachos. Descartar. Listo. Preguntas, por favor. Algo extra que quieran saber o dudas que tengan. Veamos cómo estamos de clase 24 jueves. Ok, el próximo jueves es... ¿Ustedes cuándo salen de vacaciones? Por favor, algún representante que me diga sobre las fechas de cómo están ustedes de vacaciones. Desde el 25 al 4. Perdón, desde el 25 hasta el 4. O sea, el 4 entra. Ok, significaría que solo el 31 no tendríamos clase, ¿no es cierto? El 24 sí tienen clases, perfecto. Entonces, el 24, no podemos atrasarnos, muchachos. Así que a mí 24 vamos a tener. A pesar que yo voy a celebrar en realidad Navidad el 23 en la noche por cuestiones personales, pero igual, no importa. Ok, entonces la próxima jueves sí hay clases y creo que nos toca... ¿Qué tema nos toca? Ustedes ya vieron en el tema 3, es depresión tal vez. Sí, doctora, es depresión. Bueno, sí, entonces la próxima clase, por favor, vamos a ver solo trastornos depresivos. ¿Sí? Y es un tema que van a ver todo el tiempo, ya sea la especialidad que tomen, entonces por favor lean todo sobre trastorno depresivo. Aprovechen si pueden leer también trastorno bipolar, porque siempre es bueno tratar ambos temas al mismo tiempo, trastorno depresivo y trastorno bipolar, ¿sí? Ahorita mis compañeros dicen que el 24 no hay clases. ¿Qué mismo? Doc, lo que pasa es que en los calendarios está establecido que tenemos vacaciones desde el 24 hasta el 4. ¿Y por qué su compañera dijo del 25? No sé, Doc, pero así está en los calendarios. Ok, ya pregunto al chat de profesores y si es así, es malo porque ya tendríamos 2 jueves sin clase. Retomaríamos recién el 7. Bueno, si es así, ya no tendríamos clases sino hasta el 7. Caso contrario, si en el chat me pasan y me dicen que sí hay clases o sí hay actividades hasta mediodía como solía ser antes, del 24, entonces sí tendríamos clases, pero caso contrario, ya nos veríamos el 7, ¿ok? Yo les digo en el chat. Listo, muchachos, creo que no hay preguntas, entonces vamos a dar por terminada la clase y la próxima es depresión. Una buena tarde y si ya no nos vemos, una buena Navidad para todos ustedes y sus familias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, doctor, igualmente. Chao, Gracias, muchachos. Doc. Gracias, Doc.